Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por este día que nos concede una vez más estar llegando hasta ustedes en este momento para traerles la siguiente parte del estudio Árboles de Justicia. Gracias a Dios por la bendición que me concede de venir una vez más ante ustedes. El día martes estuvimos trayendo la primera parte de Árboles de Justicia. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar llegando a muchas personas que aún no le han entregado su vida a Cristo, y es el propósito en este tiempo de que se preparen, de que conozcan el plan de salvación, de que reciban a Cristo como su Salvador, que le entreguen su vida. Es tiempo de entregarle su vida a Dios, así es que este es el propósito de estos estudios Árboles de Justicia. Lo estamos dando los días martes y jueves. Y esta es la segunda parte, así es que si usted se perdió la primera parte de este estudio, aquí en YouTube está, ¿verdad? Y en el canal de YouTube es Iglesia Un Nuevo Comienzo Lenox. Una vez más, Iglesia Un Nuevo Comienzo Lenox. Eso es en YouTube, donde usted va a poder encontrar estos estudios. Y también aquí en este canal donde estamos ahorita transmitiendo de la Iglesia Un Nuevo Comienzo. Así que le invitamos para que usted en esta tarde prepare por ahí lápiz, papel, su Biblia, para poder ir al estudio de la palabra de Dios. Y mientras que eso hace, ¿verdad? Yo quiero cantar una alabanza para honra y gloria de nuestro Dios. Una alabanza de los himnarios, Suprema Alabanza. Un saludo a todos los que nos están sintonizando en esta noche. Esta alabanza se titula ¿Por cuál camino vas? Esa es una pregunta. ¿Por cuál camino vas? La Biblia nos habla de dos caminos. ¿Y cuáles son esos dos caminos? Si usted lo sabe. Si es el ancho y el angosto, ¿verdad? O el angosto y el ancho. Jesús habló de esos dos caminos, del camino angosto y del camino ancho. Así es que si usted está caminando por el camino angosto, le felicitamos. Siga adelante sirviéndole al Señor. Agárrese de la mano de Dios, que nada nos detenga de servir a Dios con todo nuestro corazón. Y si usted todavía va caminando por el camino ancho, regrésese, busque el camino angosto, la puerta estrecha, pero hay una grande diferencia. El ancho, por ahí va mucha gente, ¿verdad? Pero lleva a la perdición, lleva a la condenación del alma. En cambio, el angosto, ¿verdad? No son muchos los que quieren caminar por ahí, pero van a la salvación, a la vida eterna. Bueno, vamos a cantarlo. La puerta es Cristo para entrar al reino celestial. Si tú quieres participar, apártate del mal. ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús tu cuenta le darás. ¿Por cuál camino vas? Son dos caminos los que van hacia la eternidad. El más angosto es el de Dios, el ancho es de Satán. ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús tu cuenta le darás. ¿Por cuál camino vas? Por el angosto hay aflicción, pruebas y tentación.
cuál camino vas? Por el más ancho solos van todos los que hacen mal. También su pago lo tendrán en el lago infernal. ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús tu cuenta le darás. ¿Por cuál camino vas? Dale, Señor, no seas infiel, dale tu corazón para que puedas recibir de Cristo el galardón. ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús tu cuenta le darás. ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? ¿Por el angosto o por el ancho? Bueno, si vas caminando por el ancho y hoy escuchas la voz de Dios que te llama, que te invita a entregarle tu corazón, a entregarle tu vida, no hagas duro tu corazón, no tardes. Ven a Cristo Jesús, ven a Él que te espera. Nuestro Dios es paciente y está esperando que vengas a Él y le entregues tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, qué hacer, bueno, para eso son estos estudios que estamos dando y que hemos comenzado. Estos estudios que se llama Árboles de Justicia. Y a través de estos estudios podemos nosotros conocer la voluntad de Dios, conocer, ¿verdad?, el propósito de Dios para la vida. Estos estudios que vamos a estar dando, pues quizás algunos de ustedes, no lo sé, lo vuelvo a decir esto, ya miraron las gráficas. Déjenme presentárselas. Pero en este caso, como lo estoy presentando por PowerPoint, entonces no están las gráficas. No es lo mismo la cartulina que el PowerPoint. Entonces, si usted no ha visto las gráficas, déjenme se las enseño. Las que vamos a estar dando el día de hoy, que son cuatro gráficas de Árboles de Justicia. La semana pasada nos quedamos en esta gráfica que está aquí. Yo no sé si usted se acuerda de la gráfica, pero aquí está, ¿verdad? Entonces, yo le he tomado unas fotos a las gráficas, las vamos a poner por ahí, ¿verdad? La vamos a mandar como un mensaje a donde estamos transmitiendo, para que usted quiere en otro teléfono, usted puede tomar esas gráficas e irme siguiendo a través de las gráficas. Muy bien, esta es la semana pasada, lo que estuvimos mirando la semana pasada, aquí está. Aquí terminamos. Antes de entrar al estudio, yo le tengo unas preguntas en esta tarde. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, bueno, pues es tiempo entonces de algunas preguntas, a ver si se acuerda lo que estuvimos mirando la semana pasada. Hay cosas, ¿verdad?, que van a venir a recordarnos lo que miramos la semana pasada, y esto, ¿verdad?, nos ayuda para memorizar la palabra de Dios o lo que estamos estudiando. Una de las preguntas es:
¿De dónde viene la palabra Biblia? No sé si se acuerda que la semana pasada la estuvimos mirando. La palabra Biblia, estuvimos mirando de dónde venía, y yo no sé si alguno de ustedes se acuerda. Le puedo decir que viene del griego, y lo estuvimos mirando la semana pasada. La palabra Biblia viene de biblos. Si usted ya lo había contestado, qué bueno. Y significa libros, libros. No un solo libro, sino libros. Muy bien, ¿qué otras preguntas puedo hacerle? ¿Se acuerda que estuvimos hablando de cuántos capítulos tenía la Biblia? No sé si usted sabe cuántos capítulos tiene la Biblia. ¿Sí lo sabe? Qué bueno, si sí lo sabe. Y si no, pues pregúntele a un hermano que está ahí a un lado de usted. Dígale, a ver, ¿cuántos capítulos tiene la Biblia? A ver si se acuerda. Muy bien. Ahora, no solo cuántos capítulos tiene la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia, sino, no le voy a decir todos, pero le voy a hacer algunas preguntas. Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, ¿cómo se les llama a estos libros? Hay una palabra, ¿verdad?, a estos primeros 5 libros. No sé si usted se acuerda. Bueno, ponga ahí la respuesta si se acuerda. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Esa sería la siguiente pregunta. Pregúntele al que está al lado de usted. ¿Te acuerdas cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿O el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Todas esas preguntas para acordarnos de la semana pasada. A ver, estoy dando tiempo a que respondan a esas preguntas. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Muy bien. Yo creo que ya han tenido tiempo para considerar estas preguntas. Entonces, ahora sí vamos a ir a la siguiente parte, que es la segunda parte del estudio. Vamos a empezar en esta tarde. En esta tarde vamos a hablar del hombre natural. ¿Qué es el? Vamos a empezar hablando acerca del hombre natural, pero antes de empezar, vamos a hacer una oración, me parece. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios la dirección para nuestras vidas. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en este momento, que vamos a empezar este estudio, Señor, de tu palabra, para que muchas personas, Señor, encuentren, Padre Santo, aleluya, esa entrada, esa puerta, Señor, angosta, pero que lleva a la vida eterna. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, derrama tu poder y tu gracia, Señor. Tú eres Dios maravilloso, Señor, y venimos delante de ti, suplicando que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Quita toda cosa que estorbe, todo aquello que quiere venir a distraernos, para aprender, Señor, de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. El hombre natural. El texto que tenemos aquí nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Eso es lo que nos dice aquí el texto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Se ha encontrado con alguien por ahí de repente que diga, esos están locos? A lo mejor usted mismo de repente ha dicho o ha pensado de esa manera, ¿verdad? Que es una locura. Bueno, la misma Biblia dice que así va a suceder con el hombre natural, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no se da cuenta que son cosas del Espíritu de Dios. Dice, porque le son locura y no las puede entender. Y la razón por cual no las puede entender es porque se necesitan discernir
las cosas de Dios espiritualmente, no en una mente carnal, ¿verdad? No en una forma de ver las cosas sin fe, sin creer en Dios. ¿Cómo vamos a entender las cosas de Dios? Tenemos que creer a su palabra para que Dios se revele a nuestras vidas, ¿no? Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿verdad? No las percibe. ¿Por qué? Porque se deben de entender o discernir o se pueden llegar a conocer espiritualmente. Este versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Y, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito más para adelante. Las características del hombre natural, ¿verdad? El natural. Hay dos niveles, un nivel espiritual y un nivel natural. El hombre natural, en esa naturaleza del hombre. El hombre en la naturaleza es una naturaleza caída, una naturaleza en pecado, una naturaleza separada de Dios. Entonces, dice, también conocido como el hombre animal. Esa ahí es una palabra se oye un poquito más fuerte, pero así también lo enseñan algunas versiones de la palabra de Dios, que es el hombre animal, en un sentido que no tiene el pleno o el completo raciocinio para poder conectarse con su creador, ¿verdad? No lo tiene. Esto está en un estado que nos dice ahí el hombre animal. No recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede recibirlas, ¿verdad? En esa naturaleza. Luego, ¿qué pasa? No tiene el deseo ni la habilidad de agradar a Dios. Hay gente que dice, no, yo no tengo por qué, no quiero, yo hago lo que yo quiero. No está pensando en agradar a su Creador, no está pensando en agradar a Dios. El hombre natural, el hombre animal es guiado por sus sentidos naturales. Tiene sentidos naturales, ¿verdad? El hombre, y se guía por esos sentidos. Tiene lo que se llama su propia prudencia, ¿verdad? Su propio conocimiento, su propia sabiduría. Y muchas veces esa sabiduría muy regularmente tiende, ¿verdad?, a rechazar lo de Dios. Eso hay una naturaleza que se opone a las cosas espirituales. Y también, ¿verdad?, es duro y usualmente justifica sus acciones. Usualmente tiene razón por qué hacer lo que hace, ¿verdad? Se justifica y a veces es duro, ¿verdad? No quiere que nadie le diga nada, ¿verdad? Defiende sus propias razones, no quiere bajar esa guardia, ¿verdad? Es altivo y cuantas otras cosas, ¿verdad? Pero qué bonito cuando decidimos bajar todo eso y saber que necesitamos de Dios, saber que necesitamos la bendición de Dios en nuestra vida y que sin Dios realmente no somos nada. Es hasta entonces que empezamos a percibir y a recibir las bendiciones de Dios en nuestra vida. Muy bien, las cosas espirituales son locura para el hombre en ese estado de naturaleza, es decir, en ese estado natural o en ese estado, como se le llama en la Biblia, animal. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces menosprecia y se burla de Dios, de la obediencia o de los que obedecen a Dios. Luego también se puede burlar de la adoración. Cuando mira a alguien cantando, esos están locos. Cuando están orando, ¿verdad? Un cielo, ¿cuál cielo? No hay cielo. Un infierno, no, ¿cuál infierno? Aquí estamos en el infierno, aquí vivimos en el infierno, y cuántas otras cosas de repente empieza a decir, ¿verdad? También se ríe, se burla de las iglesias, de los ministros, de todo lo que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Muchas veces así sucede en esa naturaleza, ¿verdad?, del hombre sin Dios. Puede parecer religioso a veces,
puede parecer alguna persona religiosa en lo externo. A veces por la familia, ¿verdad? Por la cultura, pues por cierto respeto que de repente oyó de los padres, costumbres, ¿verdad? O alguna relación genuina, pero carece de una relación genuina con Dios, una relación profunda, una relación verdadera con Dios, no está allí en el hombre que anda en su naturaleza simplemente. Muy bien, entonces vamos un poco más para adelante. Aunque quisiera conocer las cosas espirituales, no puede. ¿Cómo que no puede si alguien quiere conocer las cosas espirituales? El hombre no puede en su soberbia, en su orgullo, en su propia sabiduría, en lo que él piensa que 2 más 2 son 4 y así son las cosas. No es así, ¿verdad? Tiene que venir de Dios una revelación. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, enséñame porque yo no sé, no puedo, no entiendo, no conozco. Señor, no quiero equivocarme. Dame, Señor, gracia, ¿verdad? Enséñame, Señor, tus caminos. No puede ayudarse en su falta de fe y está atado por su incapacidad, el hombre natural, en su naturaleza. Es prisionero de su propia naturaleza caída, ¿verdad? Y esta naturaleza caída regularmente es una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza que nos lleva a actuar de una manera, ¿verdad?, que no se da frutos para Dios, sino que se vive en frutos de la carne, en placeres mundanos, en cuantas otras cosas, porque está en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza caída. No puede porque las cosas espirituales son discernidas espiritualmente, ¿verdad? Que tenemos que entrar en otro nivel, pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a entenderle. Eso es humillando nuestro corazón, reconociendo que no sabemos, que no podemos y que todo depende de Dios. Su intelecto no es suficiente. La mente finita del hombre no puede comprender las grandezas de Dios. Aún la palabra de Dios nos dice que escondió estas cosas de los sabios de este mundo, de los entendidos de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay gente que estudia en las universidades y saca sus maestrías y cuantas otras cosas, pero no es necesariamente porque estudió 20 años que ya va a entender las cosas de Dios, ¿no? A veces el hombre más estudia, ¿verdad? Y dice, empieza a alejarse más inclusive de la fe, empieza a alejarse más de las cosas espirituales y empieza a pensar cuántas cosas que a veces se enseñan en las universidades, ¿verdad? Que no hay un Dios, que el universo es un accidente, ¿verdad? Que todo sucedió por accidente, que estamos acá por una explosión y que todas nuestras células y todo lo que somos y cómo nos formamos y cómo trabajamos, eso es un accidente nada más. Algunas universidades enseñan de esa manera, ¿verdad? Que no existe Dios, que no hay un Dios, que no hay un creador, ¿verdad? Y cuántas cosas enseñan, dice que venimos del chango y cosas así. Entonces, no importa que estudie 20 años, muchas personas siguen esos caminos, esas enseñanzas, aún que se llenan de cuantos libros en la cabeza. Entonces, no necesariamente una persona por ir 20 años a estudios de la universidad va a aprender o va a saber las cosas espirituales. No, no es así. Entonces, pueden ser muy sabios en otras cosas, ¿verdad? En algunas áreas pueden ser muy sabios, pero las cosas espirituales se han de discernir, dice la palabra de Dios, espiritualmente. Bien, entonces seguimos para adelante. Aquí tenemos un árbol, que lo vamos a estar mirando. Este árbol, ¿verdad?, está aquí sacado para este estudio, pero este árbol lo sacaron del estudio en inglés, ¿verdad? Y no está aquí puesto
todo este estudio en español, pero esta gráfica en particular la pusieron en inglés. Pero acá tengo yo esta gráfica, esta está en español. Aquí se encuentra, mire, esta gráfica de este árbol. Aquí en la parte de arriba tenemos que el hombre natural tiene o vive en las obras de la carne. El hombre natural, en su vivir hay homicidios, hay celos, hay contiendas, hay borracheras, hay fornicación, hay hechicería, hay inmundicia, hay enemistades, hay adulterio, hay idolatría, hay herejías y hay iras y muchas cosas semejantes a estas. Eso lo encontramos en Gálatas 5. En la carta de los Gálatas, el apóstol Pablo, ¿verdad?, le habla a la iglesia de Gálatas, y en este caso también nos habla a nosotros, acerca de las obras de la carne. Acuérdense que estamos hablando que este estudio se titula Árboles de Justicia. Entonces, si no somos árboles de justicia, damos otra clase de frutos. Entonces el hombre natural o da buen fruto para Dios o va a dar mal fruto. En este caso, el hombre natural, el hombre en esa naturaleza pecaminosa, va a ir por los frutos de la carne y va a hacer los frutos de la carne y va a vivir los frutos de la carne. Eso va a ser un árbol con frutos, pero no los frutos que agradan a Dios. Solamente un ejemplo, las borracheras, ¿eh?, no agradan a Dios, es un fruto de la carne, ¿verdad? Las iras, los homicidios, los celos, son frutos de la carne. Entonces, somos igual como un árbol, pero no está dando los frutos que agradan a Dios. Por lo tanto, no podemos ser llamados árboles de justicia, porque no damos frutos, ¿verdad?, de justicia. Damos frutos conforme a la naturaleza pecaminosa. Hay un árbol que tiene diferentes clases de frutos, ¿verdad? Y ahí están esas cosas en el corazón del hombre, ¿no? Ahí están todas estas cosas en esa naturaleza caída, en esa naturaleza pecaminosa, se dan frutos que no agradan a Dios. Muy bien, vamos a mirar algunos de los frutos de la carne, la cual la palabra de Dios lo enseña y lo habla, y si usted quiere mirarlo allí en su Biblia, usted lo puede ver. Ya dijimos que es Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Usted quiere ir ahí conmigo a la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales les amonesto, ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, qué explícita es la palabra de Dios. Dice que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Las obras de la carne. Los que viven en esto, ¿verdad? En esta clase de frutos, produciendo estas clases de frutos, no heredarán el reino de los cielos. Por eso qué bueno que usted está escuchando este estudio en este día, para que entienda lo que dice la palabra de Dios. Que si usted está produciendo, llevando a cabo en su vida estos frutos, si estos son los frutos que usted lleva, y alguien puede decir, bueno, pero yo no llevo todos los frutos, nomás llevo uno, nomás llevo dos, ¿verdad? O cosas semejantes.
Entonces, bueno, la Biblia dice que no puede una fuente echar agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Agua salada y agua dulce, ¿verdad? No puede. Y el árbol también, ¿verdad? No puede echar malos frutos y buenos frutos. O va a echar buenos frutos o va a echar malos frutos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? No podemos nosotros decir, pues yo sí hago eso, pero poquito, ¿verdad? Si están esos frutos ahí, entonces estamos, ¿verdad?, haciendo cosas que desagradan a Dios. Y estamos entonces en ese peligro de no heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Y si no heredamos el reino de los cielos, porque solamente hay dos lugares, decía el canto que cantamos hace un ratito, ¿verdad? Hay dos caminos, ¿verdad? Un angosto, uno ancho. El angosto, ¿verdad?, te va a llevar a la salvación. El ancho te va a llevar a la condenación de tu alma. Entonces esto es muy importante. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bueno que la palabra de Dios hoy nos está amonestando y nos está enseñando. ¿Para qué? Para decidir dejar de practicar tales cosas. Muy bien, los frutos de la carne son manifiestos, los cuales son adulterio. La palabra adulterio, de simple, pues es una palabra, ¿verdad?, que quizás común usada. Son relaciones, ¿verdad?, sexuales con otra persona que no es tu pareja legal. Una relación fuera de lo correcto, de lo adecuado. Fornicación son relaciones sexuales voluntarias entre personas no casadas, ¿verdad? Eso son palabras que están aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero que tienen que ser, tenemos que entenderlas. ¿Qué es la palabra adulterio? ¿Qué es la palabra fornicación? ¿Verdad? Y si esto se practica y si se vive de esta manera, ¿verdad? Esos son frutos de la carne que no agradan a Dios. La Biblia nos dice en cambio que es honroso el matrimonio, ¿verdad? En todos, cuando las cosas se hacen correctamente dentro del orden establecido por Dios, es algo que agrada a Dios. Cuando se hace fuera del matrimonio, fuera de lo correcto, entonces es lo que la Biblia le llama las obras de la carne, los frutos de la carne, y al estar haciendo estas cosas nos privan de la entrada a el reino de Dios, o de la entrada, ¿verdad?, al reino de los cielos, de heredar lo que Dios tiene, ¿verdad?, para nuestras vidas, para vivir por la eternidad con Él. Entonces, aquí hay dos, ¿verdad? Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Se refiere a los pensamientos o acciones sucios o impuros, ¿verdad? Pensamientos vienen en nuestra mente y que los agarramos, los acomodamos y nos ponemos a considerar esas cosas, y son no pensamientos buenos, no nobles, no adecuados, no correctos. Pueden ser pensamientos o acciones sucios e impuros. La siguiente cosa es lascivia. Lascivia, ¿qué quiere decir lascivia? Bueno, son deseos obscenos o indecentes, inadecuados, inapropiados. Deseos, ¿verdad?, que el hombre de pronto alberga en su corazón, en su mente, ¿verdad? Y son deseos incorrectos, inadecuados, no son buenos, son pecaminosos, son inadecuados, ¿verdad? O está pensando en alguna cosa que no debe estar pensando, es incorrecto, no son pensamientos nobles. Y la siguiente parte es la idolatría, ¿verdad? Que también eso lo leímos ahí en la palabra de Dios también. Que es idolatría, adorar a ídolos o cualquier cosa en vez de Dios. Usted da su adoración, ¿verdad? Y usted venera, o, ¿verdad?, de una manera, ¿verdad?, pensando que aquello que está ahí enfrente de usted es una deidad o hay divinidad en ello, ¿verdad? Puede ser una imagen, puede ser una estatua, y usted piensa que en esa estatua de madera o de papel, allí hay divinidad. Le puede escuchar esa estatua, ¿verdad? Y usted le rinde culto, usted se hinca, ¿verdad?, allí delante de esa imagen y le pide, ¿verdad?
sabiendo que es solamente un papel, ¿verdad? O un palo, madera, y usted le rinde culto a esa imagen. Entonces es parte de idolatría, ¿verdad? De esto, en vez de adorar a Dios. A Dios. Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando el enemigo quiso tentarle, le dijo, lánzate hacia abajo, ¿verdad? Ya de cuando estaba ya en el templo, dijo, lánzate, ¿verdad? Que a sus ángeles mandará cerca de ti que tu pie no tropiece en piedra. ¿Verdad? Y ahí estaba tratando de tentarle, ¿verdad? Y al final le dice, escrito está, al Señor tu Dios, ¿verdad? Adorarás, y a Él solo le vas a adorar, a Él solo te vas a inclinar, a Él solo, solamente a Dios. Entonces no podemos inclinarnos para honrar o adorar, rendirles culto a imágenes. Eso es importante, eso es idolatría. Muy bien, seguimos un poquito para adelante. Hechicerías, prácticas de brujería o de influencia maléfica. Hechicerías, practicar estas cosas. Ir a que le lean las cartas, ir a que le digan, a ver, quién se robó el dinero y de esto que perdí, dónde, y allá va con aquella persona que le dice, mira, yo te voy a enseñar, te voy a hacer las cartas, te voy a decir, y luego ahí le van a decir, no, mira que te hicieron un mal, mira que te tienen esto, que te tienen lo otro. Eso es prácticas de hechicería. Usted no las hace, pero va y consulta, y es lo mismo, ¿verdad? Es cosas las cuales dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por ahí de repente le va a decir a alguien a usted, no, a ti lo que te hace falta es una limpia, ándale, ve para allá con fulanita, ¿verdad? Que te pase un huevo, que te pase ahí una rama y que te haga cuantas cosas, ¿verdad? Eso es ocultismo, eso es hechicería, eso son cosas las cuales la Biblia dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así es que tenga cuidado, ¿verdad? De ir a buscar respuesta en esas casas, ¿verdad? Donde le leen el tarot, donde allí, ¿verdad? Cuántas otras cosas le quieren hacer y lo mandan lleno de demonios para la casa, ¿verdad? Tenga cuidado porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo harán. Eso dice la palabra de Dios. La siguiente cosa son enemistades. En cuanto a usted de vosotros, dice la palabra de Dios, en cuanto a usted de nosotros, usted, hay que estar en paz con todos. Que en lo que toca a nuestra parte no hay que tener pleito con nadie. No hay que estar enojados con nadie, ¿verdad? Sí, de repente hay cosas que suceden, compañeros de trabajo, situaciones de familia, cosas así. Pero dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos en enemistad, eso va a causar muchas cosas, ¿verdad? Aún en familia. Entonces hay que entender que esas son obras de la carne, ¿verdad? Y no agradan a Dios. Y si nosotros andamos en pleitos, andamos en enemistades, somos enemigos por aquí, enemigos por allá, y no heredará el reino de los cielos. Esto es muy importante de tener en cuenta. ¿Todavía hay más? Sí, todavía hay más. Pleitos. Los pleitos no son buenos, no son adecuados. Andarse peleando con la gente, buscando discordia, desacuerdos. ¿Quién no tiene desacuerdos? Bueno, hay desacuerdos, sí, pero podemos estar en desacuerdo con alguna persona, pero no hay que ponernos a pleito. Bueno, la persona no piensa como yo, no mira las cosas como yo, bueno, pues está bien, pero no vamos, ¿verdad?, a pelearnos por eso. No debemos de pelearnos, ni por lo que creemos tampoco debemos de pelearnos. No podemos pelearnos porque tú crees diferente, esa doctrina que tú tienes es esto. Usted sabe que hay personas que por religiosidad matan a Jesús, ¿verdad? Lo llevaron a entregar los religiosos, pensando que hacían un bien, ¿verdad? Y hay gente
que por religión mata. Hay lugares, ¿verdad?, en diferentes partes donde si tú tienes una Biblia o eres un cristiano, te van a matar. Y los que te van a matar se dicen también ser cristianos o creer en Cristo. Entonces, ¿cómo la ve? ¿Verdad? Eso es una cosa tremenda, ¿verdad? Porque son pleitos. Hay desacuerdos, podemos pensar diferente, ver las cosas diferentes, sí, y no vamos a pelear por eso, ni vamos a matar a aquel que cree diferente que nosotros. No, por el contrario, la Biblia es muy clara. Debemos de amar aún a nuestros enemigos. Y si alguien cree diferente que nosotros, puede haber desacuerdo, pero no vamos a odiar, no vamos a ir a pelear, no vamos a ir, mucho menos, cometer homicidios, matarlos. ¿Ven? Son cosas que la palabra de Dios nos enseña. Celos. Celos, una ambición y rivalidad. Diferentes clases de celos, ¿verdad? Celos es pensar que aquella persona tiene y yo me siento mal contra la persona por lo que tiene y porque yo no tengo, ¿verdad? También rivalidad, ¿verdad? Hablar, ¿verdad?, de una competencia incorrecta, inadecuada. Celos en el matrimonio tampoco son buenos. Hay que amar, ¿verdad? Y los celos muchas veces vienen a destruir. Hay personas que son posesivas y son enfermizas, les da celos. No solamente existe en las relaciones entre pareja, sino aún en las amistades. Si le hablas a aquel, ya no eres mi amigo. Si te la llevas bien con aquel, ¿por qué? Porque yo no me la llevo bien con él. ¿Y por qué tú sí te la vas a llevar bien con él? Eso, ¿verdad?, es algo enfermizo. Eso es incorrecto, eso es inadecuado. Entonces, esto, ¿verdad?, son celos. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ira. Ira. ¿Qué habla la ira? Habla de el enojo. Arranques violentos de furia. ¿Ah? ¿Quién no se enoja de repente? Sobre todo cuando mira alguna injusticia, alguna cosa incorrecta. ¿Quién no se enoja? Puede ser que se enoje, sí. Pero la misma Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero siempre debemos tener cuidado con la ira, porque la ira está propensa a llevarnos a pecar. Una persona enojada a veces no le interesa. Una persona enojada tiene un arranque, ¿verdad?, y comete locuras. Personas por ese arranque de ira pueden asesinar a alguien. Le echan el carro encima, ¿verdad?, por ese coraje que trae en ese momento. La ira, ¿verdad?, lleva a las personas a cometer locuras en un momento. Después se arrepienten, dicen, ay, ¿para qué lo hice? Oh, esto, lo otro, ¿verdad? Pero pues en ese momento, con esa ira, ¿verdad?, hizo cosas terribles. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque nos puede llevar a cometer locuras y cosas muy desagradables, la ira. Muy bien, vamos para adelante. Contiendas. Es diferente a pleitos, las contiendas. La persona siempre está en contra, ¿verdad? Y esa contra siempre está levantando pleitos, situaciones, ¿verdad?, estragos, está haciendo daño a través de eso. Personas que siempre van con la contraria, siempre, ¿verdad? Y eso es así. Entonces, la contienda no es buena, ni meternos en ella, ni tampoco meterle a una persona cosas en su corazón para que contienda contra otra, ¿verdad? Es como estarle echando allí fuego a un corazón para que se enoje y cuando venga aquella persona entonces se haga el pleito entre ellos, ¿verdad? Es ser contencioso, estar metiendo contienda, eso es muy desagradable a los ojos de Dios. No debemos de meter contienda y menos entre los hermanos. El chismoso mete contiendas, ¿verdad? Y eso es incorrecto, inadecuado, causa pleitos. A uno va y le dice una cosa y a otro va y le dice otra. Cuando está con aquel, le da todo por su lado y habla mal del otro. Y cuando está con el otro, ¿verdad?, va y le dice,
otras cosas. Y al último pone enemistad a esas personas. Y ahí está. Entonces, eso son obras de la carne y muy desagradables delante de la presencia de Dios. Entonces, todo eso hay que entender que son obras de la carne. Disensiones, incitar a levantarse en contra de la autoridad establecida por Dios. Eso es disensiones. Personas que no se atreven, pero empujan a otros por delante. Tú dile, tú habla, ándale. Y ahí están picándole a la persona. Como ellos no tienen el valor de hacerlo, entonces ahí están empujando a otro. No, tú sí dile, tú sí sabes, ándale, dile tú, háblale, ¿verdad? Eso es incitar a otros a hacer cosas incorrectas. Entonces, eso viene de la palabra disensiones. Herejías, creencias contrarias a la doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? A lo que nos enseña la palabra de Dios. Envidias, el deseo por las posesiones ajenas. Todo esto, ¿verdad?, es parte de las obras de la carne. Todo esto es reprobado por el Señor. Homicidios, muerte premeditada de un ser humano, ¿verdad? Eso. Borracheras, estado de intoxicación por el licor. Bueno, yo no, va a decir usted o persona, yo no me llego a ese punto, ¿verdad? Yo nomás, pues allí una que otra, ¿verdad? Socialmente, y no me emborracho, no me ando cayendo como los demás y cosas semejantes. La Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. No necesita mucha levadura para que se inflame la masa. También, ¿verdad?, dice que la cerveza es alborotadora, empieza a alebrestar a las personas, a hacer cosas o a pensar cosas que no lo harían buenos y sanos. Entonces, ¿verdad?, esas cosas nos van a llevar a desagradar a Dios. Es muy importante tener cuidado. Banqueteos, celebraciones desfrenadas, alborotos y alborotos desordenados. Yo no sé si hay alborotos ordenados, pero son cosas, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos habla, que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuidado. Fiestas, nomás es una fiesta, nomás esto, nomás lo otro, sí, pero allí no hay cosas buenas muchas veces, ¿verdad? Allí hay cuántas situaciones de la carne, ¿verdad? Y ahí está la persona, no, yo no voy a hacer, nomás voy ahí a mirar y todo esto. Pues allí donde entra, allí, ¿verdad?, su corazón, usted no lo practica, pero hay cosas que entran a su corazón, hay cosas que se meten a su corazón, ¿verdad?, y van a venir a dañar nuestra vida. Queremos tener una relación con Dios. Muy bien, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la siguiente parte del estudio. Dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un recordatorio, ¿verdad? Es un recordatorio de estas cosas. La siguiente parte es cómo llegó el hombre a este estado de cometer todas estas cosas o de hacer todas estas cosas. Acá tengo la gráfica, mire, cómo llegó el hombre a este estado, ¿verdad? Aquí está, cómo lo hizo, la caída del hombre. Esto es una manera que el hombre llegó a través de la desobediencia a Dios. El pecado lo trajo a esa condición. Las respuestas. Dios, hombre. Había una comunicación y una comunión entre Dios y el hombre, ¿verdad? Una comunicación. Dios al hombre, el hombre a Dios. Pero, ¿qué pasó? El hombre pecó, desobedeció a Dios. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado nos separa de Dios, quebra la comunicación entre Dios
y el hombre, ¿verdad? Se quebra esa comunicación, es una separación, el pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, ¿verdad? Adán pecó, nos entregó a pecado, ¿verdad? La humanidad cayó en pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios, fuera, ¿verdad? De la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque así fue, ¿verdad? En esa naturaleza, en el pecado, caímos en esa condición. Entonces, ¿qué podemos hacer como hombres al estar en esa condición? Porque todo lo que hemos estado leyendo, pues, no es para causar desánimo y que diga, ay, pues yo sí hago esas cosas y es bien difícil dejar de hacerlas y todo eso. Y, pues, ¿qué me gano con oírlas? Y yo sé que están allí. Bueno, es que estamos estudiando para entender que hay una respuesta de Dios a la necesidad caída del ser humano, ¿verdad? Hay una respuesta de Dios, hay un camino a la salvación, hay una liberación a salir de esa condición. Primero, en estas dos opciones puede no hacer nada, quedarse en esa condición de decir, no, pues yo así le sigo, yo así estoy, así quiero seguir. No hacer nada y recibir la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la recompensa del pecado? Ya lo leímos, ¿eh? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, si no hacemos nada, vamos a recibir, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La segunda opción, que es la que nos conviene, es regresar a Dios. Dejar esas cosas y volvernos a Dios. Dice, por gracia. Gracia es igual, dice, el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Es como Dios nos permite, nos hace el favor de que cambiemos de mente, nos hace el favor de captar las cosas espirituales en la misericordia de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es muy importante. Si el pecado te da paga, y la paga es la muerte, la separación de Dios eternamente, el regalo de Dios es vida eterna, estar con el Señor por toda la eternidad. Entonces tienes que hacer una decisión. Las dos opciones, la primera, tu decisión puede ser no hacer nada, y eso es una decisión, decidir no hacer nada. La segunda es buscar a Dios, regresar a Dios. La Biblia dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y acérquese a Dios, regrese hacia Dios, el cual es amplio en perdonar. Entonces, esto es importante, buscar la dádiva de Dios. ¿Cómo? Reciba la predicación, reciba el evangelio, reciba la enseñanza, acéptela, créala. Dice, el texto completo dice, por cuanto agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Tal vez usted decía, eso es una locura, esos están locos. Bueno, a Dios le agradó, por eso que usted le ha llamado locura, por eso que usted le ha llamado locos. A través de eso, a Dios le agradó salvar a la gente, a través de esa locura, que usted le llama locura. No es locura, pero se le llama, ¿verdad? El hombre le llama. A Dios le agradó por la locura de la predicación, porque muchas personas
consideran realmente eso una locura. Bueno, digamos que es una locura, pero es la manera que a Dios le agradó salvar a la humanidad. Deje que la palabra, la espada, corte la vieja naturaleza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra, ¿verdad? Si nosotros dejamos que esa palabra penetra, va a cortar lo malo, va a cortar lo que no agrada a Dios. Aquí tenemos otra vez una gráfica. Disculpen que está en inglés esa gráfica de ese árbol. Es la misma gráfica que estuvimos mirando hace un rato. Entonces se les voy a enseñar aquí en el libro. Mire, aquí está en español. ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Es necesario creer a la palabra de Dios. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Este árbol que tiene todas estas obras de la carne, necesitamos darle lugar a la palabra. La palabra es una espada de dos filos, va a venir a cortar ese árbol que da malos frutos. Va a venir a cortarlo a través de la predicación del evangelio. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. So es la palabra la que tiene que quitar, arrancar de nosotros esas cosas que desagradan a Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre necesita regresarse a Dios. Hay otras escrituras que usted puede considerar o leer ahí. Mateo 11:28, Juan 3:16 y Juan 4:14. Este estudio, ¿verdad? Es un estudio que nos invita a considerar lo que es la naturaleza del hombre sin Dios. Es una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿verdad? Todos estos frutos desagradan a Dios. Y muchas veces no podemos nosotros quitarlos por nuestra fuerza, simplemente por nuestra voluntad. Nosotros decimos: no, ya voy a dejar esto, ya voy a dejar lo otro, ¿sí? ¿Verdad? Sobre todo aquel que se emborracha al siguiente día, que amanece, que siente que se está muriendo, dice: ya no más, mientras se está muriendo. Pero ya después que se le empieza, como dicen por ahí, a curar, ¿verdad? Solamente para curársela, ¿verdad? Y luego ya a la tarde anda otra vez borracho. Entonces, no puede. Necesitamos pedirle la ayuda a Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Cámbiame, Señor, restáurame, Señor, yo no puedo, hazme una nueva criatura. Hermanos, esta ha sido el estudio para esta noche. La semana que viene tendremos otras gráficas, otras enseñanzas para ustedes, pero hoy es la segunda parte que nos lleva a considerar las obras de la carne, cómo dañan al ser humano, ¿verdad? Cuáles son y que desagradan a Dios. Voy a invitar a hacer una oración ahí donde se encuentra, buscando, ¿verdad?, de Dios ese favor. Padre Celestial, venimos delante de ti en este día, buscando tu dirección y tu gracia. Señor Jesús, todas aquellas personas, Señor, que están escuchando este estudio, que están recibiendo esta palabra, Señor, tú eres el único que puede cambiar la mente y el corazón, inyectar gracia, Señor, en nuestra vida para empezar, Señor, a creer, a humillarnos delante de ti, a recibir tus verdades, Señor. Y de esa manera podremos, Señor, con tu poder y con tu espíritu, dejar todas esas obras, Señor, de la carne, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te suplico, Padre Santo, victoria
para todas las vidas, Señor, que aún no se han entregado a ti, para que, Señor, te reciban y reciban victoria contra el pecado, Señor, y sean libres, Padre Santo, y venga la naturaleza espiritual, tu espíritu, tu gracia, Señor, a sus mentes y a sus corazones, como un día llegó, Señor, a muchos de nosotros, Padre, y ahora, Señor, estamos disfrutando, Señor, la libertad, Padre Santo, del pecado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque nos has hecho libres del pecado, Señor. Ya no señorea sobre nosotros. Ahora disfrutamos, Padre Santo, aleluya, el ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues ya casi vamos a despedirnos en esta noche. Yo sé que algunos de ustedes han estado conectándose en este día, y pues nuestro deseo es que este estudio alcance muchos corazones, muchas almas. Hermana Noemí González, Dios le bendiga. Hermana Mari Ramos, Mari Chuy Ramos, hermano Manuel, hermana Gloria Ortiz, hermana Tere también, Dios los bendiga. Hermano Abdiel, Dios les bendiga mucho. Hermano Richard, hermano Jorge Rivas, dice, ¿por cuál camino vas? Esa es la pregunta, ¿verdad, hermano Rivas? Amén, amén. Estamos aquí alabando al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano Jorge Rivas, pastor en Culver City. Dios le bendiga mucho a ustedes de congregación. Hermana Gaby Ayala, quizá en familia, dice, escuchando el mensaje. Y también nuestro hermano Manuel y Gloria Ortiz. Y a nuestra hermana Tere Ramos nos manda un código aquí, no sé exactamente qué sería, 101189, pero ya luego dice Pentateuco. Está dando de los versículos, porque en un momento estaba hablando de los libros de la Biblia y luego de repente me metí con los capítulos y ahí lo puso la hermana 1189. Gracias, hermana Tere, ¿verdad? Sí, yo estaba preguntando de los libros, pero yo sé que la pregunta se cambió de pronto, se cruzaron por ahí los cables y pregunté los capítulos, y eso, pues qué bueno que lo sabe, pero no lo había dicho la semana pasada. Nos hablamos de los libros. Los primeros 5 libros de la Biblia se le llama Pentateuco, y algunos contestaron. Y también aquí está la respuesta: 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Ahí está. Mi hermano David dice paz de Cristo. Está mi hermano David mirando el estudio, y también mis papás ahí en su casa. Y nuestra hermana Angélica Pérez, amén, aleluya, bendiciones. Elizabeth Luquín también ha estado aquí, dice amén, amén. Ninfa Hernández también hace un saludo con la paz de Cristo. Nuestra hermana Julia Becerra también manda bendiciones. Joe Guzmán Cortés, bien, qué bendición tener un pastor, dice, como usted y su esposa, que se toma el tiempo para enseñar al pueblo. Que Dios les bendiga mucho, igual a su familia. Bueno, gloria a Dios, Pepe, gracias a Dios, aquí estamos, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello. Juliana Tlachi, amén. Dice, con este estudio yo me convertí a Cristo. El hermano Saldaña se convirtió a Cristo escuchando este estudio, ¿verdad? Recibiendo este estudio, gloria a Dios. Ahora él es nuestro asistente de pastor, nuestro tesorero local, ¿verdad? Y un hermano muy fiel juntamente con su familia. Gloria a Dios por esos estudios de la palabra. Su hermano Manuel Ortiz dice amén. Hermana Olivia Miranda también, Padre Cristo, y envío un saludo para todos. Hermano José Gómez dice que le gustó el PowerPoint. Qué bueno. Este es un estudio muy bueno de la Biblia. Amén. Ojalá que, verdad, que esté bendiciendo a muchas vidas, y ese es el propósito, de llegar hasta ustedes. Y creo que hay más, ¿verdad? Aunque ya vamos a detener aquí. Pero Dios bendiga mucho sus vidas que han estado siguiendo este estudio. Ya es el segundo. Vamos a estarlo dando, si Dios nos permite. En lo que tiene que ver al estudio, regresamos con la siguiente parte el día martes, si Dios nos permite, la semana que viene. El día de mañana tenemos nuestro servicio. El día de mañana no es a las 8:30, el día de mañana es a las 7 de la tarde. Nuestro servicio, viernes a las 7 de la tarde, el día de mañana, si Dios nos permite. Entonces le vamos a invitar para que siga, ¿verdad? Pues conectándose con nosotros y sigamos siendo edificados por la palabra de Dios. Muy bien, pues me queda solamente decirles el último texto de la Biblia, y muchas bendiciones donde ustedes están oyendo.
El último texto de la Biblia, dígalo conmigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios les bendiga, Dios les guarde.